sobre todo porque eran unas palabras que no estaban solamente escritas, sino que me las estaban diciendo de manera limpia. Y en el oído me susurraba una voz suave. Y me fue quitando mucho rencor, me fue quitando mucha basura de carne, de rencor, de odio hacia un padre ausente. El Señor fue tratando, ese es mi proceso. Y allá en Cuautla me decía el Señor, seguía orando en ese sentido, me decía a través de un siervo: te voy a quitar, dice el Señor, que esta noche te va a quitar el espíritu de orfandad que te ha perseguido toda la vida. Y hoy te pone el Señor un espíritu paternal, porque van a llegar a ti, me decía, gente huérfana. Pues yo identifico, porque ese es un don del Señor, ¿verdad? Espíritu de orfandad. Ven y abrázalo. Ahorita le quise dar un abrazo porque eso me decía de niño. Viene arrastrando toda una cadena de hechos, sucesos, que nada más vemos el presente, pero no nos detenemos a ver todo lo que viene arrastrando, la carga emocional, la carga de desprecio, de menosprecio, de droga, la droga, lo que vemos como consecuencia de una niñez difícil, de una adolescencia difícil. Y si no administramos todos estos sentimientos, pues se hace más complicado. Si no hay un papá, si no hay una mamá, o a veces están, pero están ausentes, ¿verdad? Padre terrenal, y si no es tu Padre terrenal, ¿qué ha hecho el Padre celestial? En mi caso, fue un Padre celestial. Y miren a mí me ha bendecido, voy a empezar, a mí me ha bendecido ese Padre celestial. Lo que yo no tuve en un Padre terrenal, tuve muchas cosas hasta que el Señor habló a mi vida, a mi corazón. Y le digo, no le tengas coraje, porque yo lo permití. Vean, a veces dicen que todo fue creado por Él y para Él. Sean principados, tronos, todo fue hecho por Él y para Él. Y en Él subsisten todas las cosas. Difícil es entenderlo. Cuando me dijo esto, que yo no le tuviera coraje, porque él era un practicante de magia negra y él iba a ser un estorbo para mi vida, para lo que el Señor, para el propósito que el Señor tenía conmigo. Entiendo que él me había negado como padre. Tan nos parecemos que su apodo del pueblo me enredó. Y cuando viene Efrén Zamora Muñoz a pedirme ayuda fue cuando necesitaba el ISSSTE, porque se había caído de una enramada que estaba arreglando su casa y se cayó y necesitaba el ISSSTE. ¿Y qué creen que vino? Me acompañó, me acuerdo. Llegó con sus hijos, hizo otra familia, con doña Santa, su esposa, y empieza a reclamar, porque ellos con pena no querían ir a la casa. Y él dice, vayan, ustedes tienen derecho. Reclamó el derecho, no reclamó la obligación. Pero para esto, yo recuerdo que a mí me dio. Mi esposa me dice así, me palmeó, cálmate. ¿Verdad que las esposas saben cómo? Entonces, todo y se dirige el médico y me dice, si tu papá vive, 20 días pasa, y si no se le pasa a un Pablo
del cerebro que lo tiene en la cabeza y se ponía sin falta y que era 20 días. A los 20 días murió, a pobre, murió. Miren, yo fui una persona abandonada junto con todos mis hermanos, tanto por la madre como el padre, porque mi mamá fue una alcohólica a los 37, 38, por ahí. Se perdió en el alcoholismo y lo que hizo, bueno, mi papá, ¿verdad? Fue, no me voy a ir muy lejos, ¿verdad? Cuando él nos llama, va por nosotros a México porque nos dejó viviendo en Querétaro. Y ahí ya no volvimos a ver a mi mamá, no supimos dónde quedó, no supimos dónde quedó su cuerpo. No supimos nada, está perdida y yo creo que muerta, porque si ya voy a cumplir 72, imagínense ella lo que viva, sobre todo con su alcoholismo. Pero lo bueno que hizo mi padre, dentro de todos los errores que hayan sido, mi padre nos fue a traer a México. Y lo único que le agradecemos es vernos traído con la señora que ya tenía aquí en Acapulco, que ella tiene 2 hijos, que son medios hermanos. Y bueno, llevamos una vida muy fea también, así como ustedes están platicando, una mamá que no era nuestra mamá, una mamá que nos escondía las cazuelas de la comida cuando nos enojábamos, porque éramos bien flojas, ya iba a decir otro tanto, éramos bien flojas. Entonces, verdad, sufrimos mucho, porque nosotros ya teníamos años solas, a nosotros nadie nos indicó ni nos llevó a la escuela. Yo no soy estudiada, yo estudié hasta el 3er año de primaria y no la terminé. No terminé ni siquiera el 3er. Y lo bueno que hizo mi padre, que le damos gracias a Dios, porque dentro de todos sus errores, porque los tuvo grandísimos mi papá, pero no soy yo quien va a juzgar. Cristo es el que juzga, ¿verdad? Conforme a las obras de cada quien. Entonces, va a juzgar cuando venga el juicio, cuando estemos en espíritu allá, ¿verdad? Lo dice Apocalipsis 22, aquí vengo pronto, mi galardón conmigo. Entonces, lo que les quiero decir es que lo bueno que hizo mi papá, nos trajo de México, y todavía le dice mi abuelita, oye, no tienes a nadie allá, ¿verdad? Y dice, papá, no, ¿cómo crees, Josita? Y pues sí, ya la tenía acá, y bueno, venimos a sufrir, pero cuando menos ya teníamos la paternidad enfrente, ¿sí? Que fue lo único que le podemos agradecer a mi papá, es que nos trajo, y aunque mal vividos o lo que ustedes quieren, pero mi papá nos fue a traer, no éramos poquitos, éramos 7. En ese tiempo que mi mamá estuvo pariendo hijos, 7, 5 mujeres y 2 varones y 2 nenas que se murieron, que ya serían 8, 9. Pero mi papá lo que sea, como haya sido su sentimiento, lo que haya pasado con mi mamá, porque haber visto a una esposa alcohólica, yo creo que ha sido muy fuerte para él, ¿verdad? Pero él, vámonos. Y yo lloraba, decía, no, que yo no me quiero ir a Acapulco, yo no quiero, ni conocía siquiera. Y entonces yo llegué aquí a los 13 años porque mi papá nos trajo. Que es lo único bueno que podemos tomar de él, porque no nos dejó ahí que se quede con la abuela, sino que él nos levantó y nos trajo aquí a Acapulco. Entonces, ¿verdad? Para haber hecho un gesto de esos, pues bueno, tuvo que haber habido algo en mi papá, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, gracias a él estoy en esta vida, gracias a él estoy aquí en Acapulco. Gloria a Dios, dale un aplauso. Mis hermanos, estoy aquí para dar un testimonio respecto a mi descendencia, cómo yo fui, digamos, transformado, a lo mejor de lo peor, ahora que estoy dentro de la palabra de Dios. Mi mamá quedó viuda con 3 hijos de su primer matrimonio. Después empezó a vagar y tuvo otros 2 hijos de diferentes papás, ya eran 3. Y de ahí una tía que padecía de psoriasis, cosa que creo que yo heredé. Cuando el doctor me diagnostica que tenía yo psoriasis, yo entendí, por lo cual mi tía hizo un acuerdo con mi mamá, o mejor dicho, mi tía le dijo a mi mamá
que se juntara con su esposo porque ella tenía que morir, porque su cuero cabelludo le quedó llena de costras, de llagas, pues de escamas, no sé qué cosa es. Entonces, pues mi tía no quería que los bienes que tenía mi papá le quedaran a otra persona, sino que le quedara entre la misma familia. Y como mi mamá venía vagando con diferentes hombres, así que llegaron a ese acuerdo y se juntó mi mamá con el esposo de mi tía, o sea, su cuñado. Y de allí soy el producto que hasta ahorita he visto yo en mi persona, digamos, cómo es que Dios tiene que de lo malo sacar algo bueno, ¿no? De los cuales, digamos, de esa relación nacimos otros 3, 2 varones y una mujer. El varón en medio de los 3 murió y quedamos 2, de los cuales estos 2 quedó la mujer y quedé yo como último de los 3. Y para honra y gloria de Dios, mi hermana está dentro de los caminos del Señor, y ella en su preocupación se preocupaba por mí, y siempre cuando ellos hacían campaña nos invitaba para esto. Yo ya estaba casado y íbamos, y allí los hermanos nos agarraban entre todos, nos oraban, y pues ahora sí que yo me resistía, y lo que yo decía, que mi tatarabuelo era católico, mi abuelo era católico, mis papás eran católicos, y por lo tanto yo tenía que morir como ellos murieron en la católica. Pero grande fue mi sorpresa, que para honra y gloria de Dios se llegó el momento que no supe, digamos, cómo fue dando vuelta la vida, y a raíz, digamos, de ciertos problemas, yo llegué a los pies de Cristo. Y ahora, para que todo esto, digamos, que yo he venido dentro de mi corazón, como digo nuestro pastor, yo no conozco la palabra de Dios, yo no conozco un abrazo de un padre, yo no conozco, digamos, ahora sí que para mis hijas darle un abrazo. Yo eso no ni conozco yo la palabra, por decirlo así, de decirle a mi esposa, te quiero. No sé por qué, pero esas palabras no salen de mi corazón. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que uno, cuando está carente de ese amor, de ese abrazo de los padres, pues uno va creciendo con un corazón fuera del círculo familiar. Y yo así crecí. Quedé huérfano como a los 17 años, 16 años. Nada más mi hermana y yo y mis otras hermanas. Pero yo no visito, no sé, no visito a ninguno de mis familiares. Yo rechacé herencia, rechacé todo lo que me daban, yo lo rechacé, y yo dije que lo que yo tuviera iba yo a tener porque yo no tenía que trabajar, no porque me lo dieran. Y esto es lo que yo he decidido comentarlo aquí como iglesia, porque el único padre que yo reconozco
es a nuestro Padre Celestial, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos nos hicimos. Si hay algo importante, pueden ser el momento de sacar toda la ira, toda la furia. Yo creo que hoy es un día tal vez muy especial para muchos y para muchos no. Pero la vida de un papá, ¿verdad?, de un padre, no es fácil. Escuchamos al pastor, escuchamos a nuestro hermano Inés. Yo le voy a decir algo que en mi vida, en mi niñez, creo que a lo mejor tuve lo mejor. Y la vida que llevé tampoco no fue tan agradable, porque mi padre, como mi madre, sufrieron una vida muy difícil. Cada uno de nosotros debemos de saber aquí que en la familia existe la familia disfuncional. Y yo soy un hijo de una familia disfuncional, ¿sí? Es feo que dentro de la familia el papá sea, pues, para educar a los hijos, sea tal vez agresivo. Pero nosotros, los de la siguiente generación, tenemos que aprender a hacer lo mejor. De la familia de nosotros somos 6, y soy el primero. Y a veces yo le digo a mi esposa, o platicamos con mi esposa, mucho sufrimos, bastante sufrí. Y los rencores nos ganan a veces. Pero hay algo que sin saberlo, la palabra de Dios nos dice: airaos, mas no pequéis. Porque se imaginan, tenemos un Padre Celestial, tenemos un Dios del cual no llegábamos a conocer. Y yo no le buscaba, ¿sí? No tenía ningún interés. Pero cuando lo encontré, llegué a encontrar en la palabra de Dios un pasaje bíblico en Isaías, me parece que es 61:1. Y me encontraron los que no me buscaban, ¿sí? Entonces, pues fui aprendiendo muchas cosas, como es algo, la cuestión del perdón. Y puedo decir que mi padre sufrió bastante. Yo me acuerdo, hace muchos años, era un niño, y yo veía el calzado de mi papá, el tamaño, este era el tamaño del calzado de mi papá. Yo decía a mi papá que tiene un zapato bien grandote. Y cuando él ya estaba a una edad, pues adulta, pues yo era como su piedra de esmeril. Me decía un pastor, o nos decía un pastor, que los hermanos somos como una lima, pero de esas limas de metal, que se están limando, dice, pero no se preocupen, dice, porque van limando asperezas, y va a llegarse el momento en que las cosas se tienen que estabilizar. Y bueno, pues, cuando yo veía a mi papá, que ya era una persona adulta, mayor, ¿verdad? Y todas las desavenencias que tenía él como padre, ¿verdad?, como esposo en su matrimonio, pues no fue un matrimonio tan sencillo. Su matrimonio se vino abajo, la vida para él fue muy difícil, y uno como hijo, pues quiere esto y quiere lo otro, ¿sí? Bueno, yo tuve una educación tal vez algo estricta y rígida, pero cuando yo veía a mi papá, que era ya un adulto mayor, pues yo decía, no, pues ya está viejito. ¿Y qué sentirá mi papá? Yo me preguntaba, en esta edad él, ¿cómo se sentirá? Y ahora que yo creo, a lo mejor llegué a la edad que él llegó a tener, yo digo, no, mi papá era fuerte.
pero también tenía su carácter recio. Pero bueno, tantos problemas que hubo, ¿verdad? Los hijos llegan a sufrir demasiado. Como digo, soy de los 6, soy el primero. Y tanta desavenencia, tanto conflicto y tantas cosas, aprendí algo en la Biblia, a perdonar. Y una de las cosas fue que mi padre enfermó un día. Yo le decía, porque su matrimonio había sido un gran tormento, tal vez una gran tribulación. Y yo cuando lo vi enfermo, mi papá está enfermo, está en el hospital. Yo lo fui a visitar y yo le dije, padre, no te preocupes, preocúpate por tu salud. No pienses en nada de lo que ha pasado. Deja las cosas en el pasado y vas a ver que vas a mejorar. Bueno, hoy ya no tengo a mi papá que me engendró, ni a mi madre, pero hoy debemos darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque la vida nos mantiene hoy firmes. Y pues hemos estado pasando grandes turbulencias, pero Dios está con nosotros. Pues cada uno da testimonio de su papá. Yo, el testimonio de mi padre, es un hombre muy estricto, de un carácter muy fuerte, muy dominante. Él con la mirada nada más nos indicaba que íbamos a hacer, ¿no? Pero dentro de eso, yo tuve la bendición de ser su hija, la consentida. O sea, él hacía a todos mis hermanos, la verdad, les pegaba. Él era muy raro, que a mí me tocaba, a mí casi no me hacía nada. Y a mí él me mimaba, me consentía. Cuando iba a algún lado y traía cosas, era la primera siempre a la niña. O sea, siempre, la verdad, me procuró. Y cuando yo lo recuerdo desde que era niña, para mi papá era así como mi héroe, porque cuando él estaba en la casa, era una casa muy grande, y el patio era hasta el fondo, estaba muy oscuro, y a veces me decía mi mamá, ve a recoger la ropa, y yo le pedía a mi hermano que me acompañara. Pero cuando mi papá estaba en la casa, o cuando estuviera durmiendo, yo decía, no, ahorita no vienen ni las brujas ni el diablo, porque aquí está mi papá y le tienen miedo. Entonces yo así, ¿no? Él era como que lo máximo para mí. Sí, pues lo único es que él pues tuvo una muerte difícil, murió de cáncer y fue muy doloroso, ¿no? Pero como papá pues tuve, ¿no? Su cariño. Y del Padre Celestial, pues más todavía, ¿no? Porque pues Él daba salvación, el Padre Celestial pues te recoge, ¿no? Y también del trauma, de heridas que tengas causadas por la vida, pues Él te las limpia, ¿no? Él te perdona. Entonces es el mejor regalo que podemos tener. Quizá el Padre de la tierra pudo haber fallado, pero más importante es el celestial el que no falla. Porque el mismo rey David, ¿verdad?, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir en el Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te abandonen, por todo Jehová te recogerá, ¿verdad?, que es el Padre Celestial. Y bueno, ese es el testimonio que yo tengo de mis dos padres, ¿verdad?, del físico y del Padre Celestial, ¿verdad?, del Todopoderoso. ¿Hay algún otro hermano que quiera pues dar su testimonio, ¿verdad?, aquí? Alabazo, alabanza, gracias a Dios, en los cuantos padres. Yo estaba hoy aquí, al ver de los huesos, y la toda al verle, a la rodilla, y que no le puede ir, y el dolor, y ahí, el dolor, y pasa a los dos y se salvan. Y David aquella niña a los dos su hueso, su cama, no quiero cama, ya no quiero cama, no le quiero cama, ya no. ¿Por qué no dan? Amén. Ahora viene la niña. Padre, en nombre de gracias, Jesucristo. Padre de gracias.
Señor, sana los huesos, para Lord, sana de Jesucristo Padre, Jesús le da su sol de sanar, Padre Señor, los huesos, pero la carne, no la diga, lo sana, amén. ¿Quién te quiere mucho? Lo que amo. ¿Qué vive? Cristo. Te amo. Bueno, hermano, pues, yo le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Pues, por este día muy especial para todos los padres, ¿verdad? Y pues yo en realidad lo que recuerdo de mi padre, pues es algo muy hermoso, ¿verdad? Ellos tuvieron tal vez sus problemas, pero no tuvieron hijos por fuera, ¿verdad? Ellos siempre estuvieron unidos con mis padres y yo veía a mi papá que mucho se preocupaba cuando nos faltaba algo en la casa. Y pues nosotros le ayudábamos a mi papá también, él sembraba por allá atrás de las antenas y yo recuerdo que yo siempre le llevaba de comer hasta allá, me iba a buscar a mi papá, siempre me preocupé por él, porque estuviera, que quiero que sepan que hasta el día que él murió, yo estuve con él, lo vi cuando él falleció y en sus ojos él me decía que no me preocupara, pero yo vi cómo se le fue la vida. Entonces, para mí, cuando hablan de Dios del Padre, pues en realidad a mí me duele mucho. Pero yo cuando vi esa parte de la Biblia, que dice que ahora Él es el que ocupa el lugar, hermanos, ahora sé que el Señor es el que me controla, me tranquiliza, porque en realidad ver a su Padre morir es algo muy triste. Y yo le doy la gloria al Señor porque sé que mi Padre siempre estuvo conmigo, nunca me dejó, siempre se preocupó por mí. Y me duele, hermanos, me duele recordarlo. Pero yo le digo al Señor que me dé fuerza cada día para que yo pueda estar tranquila. Y es todo, hermanos, gracias al Señor.